Mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Permítanme saludarles a cada uno de ustedes en el mérito de Jesús, mi Salvador y Señor, a quien le pertenece la gloria, la alabanza desde el siglo y por los siglos, desde la eternidad y por la eternidad. Estamos estudiando los días miércoles. La obediencia debe ser firme. La obediencia debe ser firme. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 10, dice la palabra del Señor. El libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 10, dice la palabra de nuestro buen Dios. Dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Oremos, por favor. Padre eterno, soberano Señor, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador y Señor, permítame, Padre, comunicar tu palabra. Que la sabiduría y la ciencia sea conmigo para poder comunicar el mensaje de tu palabra, para la edificación y fortaleza de cada uno de tus hijos. Úsame, Padre, como un instrumento. Dame sabiduría, ciencia y gozo, y todo lo que hago sea guiado por tu Espíritu, Padre. Bendíganos con tu palabra, tu presencia sea con nosotros. Te pido y te ruego en el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Bien, mis hermanos, en las demás enseñanzas les decía que para que la obediencia sea firme, siempre hemos de enfrentar obstáculos en la vida. Y uno de los primeros obstáculos que Moisés enfrentó, como dice, en el camino hacia la tierra prometida, es la gente. La gente será uno de los obstáculos que tienes que enfrentar, porque te vas a chocar con distinta clase de personas, como dice, malas, personas por su ignorancia, a veces por su creencia equivocada, a veces por sus prejuicios y a veces por su inmadurez. Enfrentarás situaciones, tiempos muy complicados a través de las personas, pero nuestra vida cristiana no está basada en lo que los otros hagan para nosotros, sino está basada en nuestro modelo Jesucristo. Así que si nuestra obediencia ha de ser firme, las personas no tienen que influenciar, hermanos, en nuestra vida, hermanos, con respecto a mis emociones, mis sentimientos, a lo que yo debo hacer correctamente. Sé que muchas personas no estarán de acuerdo contigo. Sé que muchas personas no te amarán, no te tratarán bien. No habrá personas como tú quisieras. Habrá personas, como dice también, vamos a decir, con doble personalidad. Todas ellas tenemos que enfrentar en el camino, en la vida cristiana. Así que en el nombre de Jesús, si va a ser mi obediencia firme, tengo que vencer el obstáculo de la gente, porque de seguro en el camino chocarás con alguien, con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con el pastor, con el vecino, con alguien has de chocar en la vida. Todo ello para que usted no siga adelante, para que usted no se agarre del Señor y para que usted no sea un cristiano firme, obediente al Señor. Número 2, hemos dicho que tenemos que enfrentar circunstancias. Moisés enfrenta una circunstancia donde el problema que estaba pasando le echan la culpa a Moisés. Moisés, ¿no te dijimos que mejor era que muramos en Egipto? Allá había sepulcros. ¿Por qué nos traes a Egipto para morir en este desierto? Todo lo que estaba pasando en esa circunstancia fue puesto la culpa a Moisés. Y siempre es así. Siempre el hombre busca responsables, y en las circunstancias también hemos de enfrentar situaciones que no son agradables, pero también tienen su propósito. Y hemos dicho que las circunstancias, hermanos, hermanas, tienen su propósito, ¿no? Las circunstancias vienen inesperadamente.
nadie sabe cuándo. Vienen, como dice, desesperantemente, porque produce tensión y también es golpeante porque, hermanos, muchas veces golpea nuestras emociones, nuestros sentimientos, y tenemos que enfrentar esa situación. Y hemos dicho que la razón por qué el Señor nos permite pasar circunstancias es para mostrarnos nuestras limitaciones. No tenemos el control de todo. Número 2 es para activar y hacer crecer nuestra fe. Y número 3 es para formar nuestro carácter. Y para formar nuestro carácter, el Señor tiene que enseñarnos 3 áreas fundamentales para poder caminar en el camino, para poder crecer en este camino y con ello le alabemos y le glorifiquemos su nombre. Número 1, para producir en ti carácter, el Señor te tiene que enseñar la humildad. Este es lo primero que debe trabajar en tu vida, porque el orgullo de la persona es, como dice, el veneno que no le permite a esa persona poder recibir sanidad en su cuerpo, no pueda, como dice, crecer como persona, sus oídos se tapan en su forma de creer, de ver las cosas, y su orgullo muchas veces nunca le permite en verdad rendirse de todo corazón a Dios, y Dios tiene que tratar con nuestro orgullo, y para ello Él quiere producir en nosotros la humildad, porque Dios dice, da gracia a los humildes y dice, resiste a los soberbios. Hermano, el orgullo me quita el privilegio de recibir toda gracia de Dios. La humildad me hace recibir gracia de Dios para vivir en este camino. Número 2, hemos dicho que necesita Dios enseñarte paciencia. Paciencia en los problemas, paciencia con las personas. La paciencia nos ayuda, hermanos, a ver desde el ojo de Dios y a esperar que lo que Dios hace es lo mejor. Hacer como Dios quiere es lo mejor. Y entonces la paciencia me enseña a mí de que Dios tiene el control y que las cosas que tenemos que pasar o enfrentar son necesarios para que yo pueda recibir lo prometido en el tiempo que Dios ha preparado, según su bondad, según su misericordia. Y la tercera es, hermanos, que aprendamos empatía. Y ese es el tema que hoy vamos a tocar, la empatía. Qué importante es que aprendamos empatía. Un problema que sucede entre los cristianos, hermanos, entre las personas que no tienen a Dios, como dice, o también entre los cristianos, es que la falta de empatía no nos permite entender, hermano, los propósitos que Dios tiene para cada vida. ¿Me entiende? Muchas veces, cuando nosotros no enfrentamos situaciones adversas, no podemos a veces comprender a otras personas y nos sentimos tan orgullosos, tan autosuficientes, que pensamos que, bueno, a mí no me pasa nada, a mí no me sucede nada, a él sí le pasa. Por eso muchas veces no sabemos sentir empatía. Y cuando alguien no sabe, no se puede desarrollar en el amor, porque la empatía en realidad es desarrollarte en amor, en compasión, en misericordia. La empatía nos ayuda a que tú y yo nos desarrollemos en el principal elemento, que es el amor, la compasión, la misericordia. Estas 3 cosas que muchas veces son obviadas en la vida, no se podrá mostrar en tu vida si no hay empatía en ti. ¿Qué es empatía? Es dolerte por lo que le está sucediendo a la otra persona que está pasando una tribulación. Es aprender a dolerte por alguien que está pasando tiempos muy difíciles. Nadie entiende, hermanos, a una persona si no has pasado por estas circunstancias. ¿Sabes?
hay cosas que podemos decirlo desde, como dice, desde el conocimiento de otros o desde situaciones de otras personas. Pero Dios también, hermano, a veces nos permite enfrentar ciertas circunstancias para poder entender a los demás y poder en nosotros producir la empatía que hace que el amor se desarrolle, la compasión se desarrolle en mí y también la misericordia. En 2 Corintios capítulo 1:3 nos dice, hermanos, bien claro, el propósito, hermanos, del sufrimiento, del dolor, y por qué que la consolación es algo que debemos aprender los cristianos. El cristianismo verdadero no es simplemente llegar a la casa de Dios, escuchar un mensaje y ahí terminó mi vida. El cristianismo verdadero, el cristianismo bíblico, hermano, es que cuando usted ve a su hermano enfrentar necesidad, problema, angustia, sufrimiento, dolor, usted va a estar con él. Usted va a estar a su lado. Y eso vamos a definir qué significa la palabra consolar. ¿Qué significa la palabra consolar? Y que muchas veces dentro de muchos cristianos, hermanos, viven su burbuja, viven su vida. No les interesa lo que sucede, pero se llaman cristianos, se llaman seguidores de Jesús, cuando en realidad ni les interesa lo que le sucede a su hermano. Si su hermano está en el Señor, si su hermano está bien, si su hermano está, como dice, correctamente, no le interesa porque no tiene a Dios. Porque si tuviera a Dios, estaría pensando en sus hermanos. Y eso es lo que Dios quiere producir en nosotros. Porque un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, tiene que desarrollarse su empatía, su amor, su compasión, su misericordia. Porque, hermanos, eso es toda la vida. Por eso les digo, hermanos, pertenecer a una iglesia no es simplemente hacerse miembro y nada más. Pertenecer a una iglesia significa que yo soy un miembro de esa familia y yo voy a velar por esa familia. Ellos velarán por mí, yo velaré por ellos. Eso es ser una iglesia. Si en ello usted no ha comprendido, si fuera solamente sentarte en una banca, escuchar un predicador, qué sencillo sería el cristianismo. El cristianismo es práctica de la palabra de Dios y una de ellas es aprender a consolar a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Hermanos, por eso, cuando alguien, por ejemplo, está enfermo, no es responsabilidad solo del pastor ir a visitarle. Es una responsabilidad de cada cristiano. Cada cristiano, cuando ve que su hermano está pasando, es importante que usted esté ahí. Eso demuestra que usted le conoce a Dios. No es que usted simplemente venga y escuche un mensaje y diga, ya asistí, ya, qué feliz y listo. No, es para practicar los valores de Dios. Y cuando mi hermano me necesita, tú debes estar ahí. Eso es el cristianismo. Cuando mi hermano fallece o alguien de la familia en Cristo fallece, mi deber es estar ahí. Usted no va al entierro, no va al velorio porque a usted le gusta estar en el velorio o le gusta estar en el entierro. Usted no va ahí para chismosear a ver dónde le entierran o cómo le entierran. Usted va ahí para dolerse por su hermano, porque usted siente empatía, porque usted siente compasión de su hermano. En ese momento él necesita que alguien le respalde, que alguien le consuele, que alguien esté con él. Eso es cristianismo. No es como usted piensa. Algunos cristianos son de casa nada más. De ahí no hay cristianismo. Piensan, hermanos, tengo que rogarle a alguien para que haga eso. No, esto es algo que el Señor nos ha enseñado, que los verdaderos hijos de Dios seguirán al Señor, harán lo que Dios ha enseñado para que usted consuele a sus hermanos. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 1, 3 al 4. Dice la escritura bien claro el propósito de, hermanos, así como Dios nos consuela a nosotros,
nosotros también debemos consolar a nuestros hermanos, a nuestra familia de la fe. Hoy tú ya no eres un extraño, un turista en la iglesia. Usted es un hijo de Dios y perteneces a la familia del Señor. Por eso cuando alguien se une a una iglesia, no es para que usted simplemente sea el supervisor de la iglesia. Usted está ahí para ser un miembro activo donde usted velará por sus hermanos, por su familia en Cristo Jesús. Por eso es que muchos no quieren tener compromiso con la iglesia porque dicen, es que si yo soy miembro de la iglesia me van a decir que tengo que hacer esto y yo no quiero eso. Entonces usted no le conoce a Dios, porque el que conoce a Dios quiere hacer la voluntad del Señor. Usted está viviendo una vida religiosa. Usted está viviendo una vida que no es conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que debemos consolarnos unos a otros. Y mira lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice la palabra del Señor: bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación, el cual dice nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y a veces Dios tiene que ponernos circunstancias difíciles para que entiendas qué es el dolor, para que entiendas qué es el sufrimiento, para que entiendas qué es no tener, para que entiendas qué es pasar por momentos difíciles. El Señor muchas veces nos pone en ese tiempo para que aprendas empatía. No quieres aprender a las buenas, a las malas vas a aprender. Y a veces te tocará a ti pasar por ello para que recién entiendas qué significa, pues, tener empatía, la cual desarrolla mi amor, la misericordia, la compasión. ¿Usted quiere pasar tribulación para aprender a sentir empatía? ¿Usted todavía quiere sufrir para saber qué es eso? ¿Usted quiere pasar por momentos difíciles en la vida para que aprenda a tener empatía por sus hermanos en Cristo? ¿Quiere todavía pasar por aguas amargas para recién entender esto? Hermanos, no vamos a un velorio, al hospital, a cualquier lugar donde mi hermano esté necesitando de nosotros, para murmurar o criticar, para señalarle con el dedo. No. Todo hijo de Dios debe hacerse presente en la hora, en el día que usted vea mejor conveniente, porque nunca a veces se puede al mismo tiempo estar todos, pero usted debería de estar ahí. Usted debe apartar un tiempo y decir, voy al menos media hora, voy a visitar a mi hermano, para consolarle, para decirle que estamos orando por él o por ella, para decirle que estamos, como dicen, nos sentimos dolidos por lo que le está pasando a mi hermano, a mi hermana, para decirle que hoy nos sentimos acongojados y tristes porque hoy está pasando de repente esa enfermedad. Sabes, hermano, el Señor me permitió pasar distintas enfermedades y sé que estar enfermo. Y yo no entendía por qué me quejaba contra Dios, pero Dios me estaba preparando para que con la misma consolación que Él me consoló, yo pueda consolar a otros. Hermana, hermano, un ministerio que todos debemos tener es el ministerio de la consolación.
el ministerio que debe haber en una iglesia y es infaltable es, hermanos, el ministerio de la consolación. Ese ministerio desarrolla el amor, desarrolla la compasión, desarrolla la misericordia. Ese ministerio me hace que yo vele por mi hermano, que yo me duela por mi hermano, que yo sienta por mi hermano, que yo esté por él. Esto es uno, hermanos, de las cosas necesarias de un verdadero cristianismo. Y si una persona dice que es cristiano y no tiene amor, no es cristiano. El verdadero cristiano no es de bancas, hermanos. No es de un domingo en el culto. Oh, ya soy cristiano. No. El cristiano practica en la vida real lo que Dios ha enseñado. El cristiano, el discípulo de Jesús, va a vivir lo que Dios ha dicho. Si usted dice que conoce a Dios, Dios es amor, Dios tiene compasión, Dios tiene misericordia, Dios es un Dios empático que se duele. Y nosotros, si somos sus hijos, si usted es su hija, usted va a amar a sus hermanos, usted va a sentir por sus hermanos. Y sabes, esto es algo que tiene que aprender. El Señor permite a veces circunstancias, número uno, para producir en nosotros humildad, para producir en nosotros paciencia, pero también para que aprendamos a ser empáticos, que sintamos que nos dolamos por los demás. Eso es cristianismo. El cristianismo está pensando en su hermano. Usted no es la persona, como dice, que se hace a la vista gorda. Usted ve, hay cristianos que nunca visitan a sus hermanos. Hay cristianos que nunca pueden venir a su casa y decirle, o nunca le van a ayudar en nada. Y entonces te pregunto, ¿eso enseñó el Señor? ¿Eso es cristianismo? ¿Eso es ser un discípulo de Jesús? Eso es religión. La religión solo habla. La verdadera vida en Cristo Jesús significa que nosotros nos cuidamos unos a otros y nos dolemos. Cuando todos se alegran, yo también me alegro. Y cuando todos lloran, yo también lloro. Por eso es que cuando hay una actividad, un cumpleaños, cuando Él se alegra, yo me tengo que alegrar, porque eso es empatía. Siento lo que Él siente. Y cuando Él llora, yo también lloro. Eso es empatía. Y eso es lo que Dios tiene que producir en nosotros para ayudarnos a amarnos, a tener misericordia, compasión. Porque si estas cosas no cultiva tu vida, hermano, usted no da testimonio que le conoce a Dios. Y ahí donde el cristianismo fácil, el cristianismo no bíblico, lleva simplemente a ser cristianos de domingos, nada más. Ese es el cristianismo para muchos. Estar en un culto, escuchar un mensaje, eso es cristianismo. Eso no es cristianismo. El cristianismo verdadero se lleva en la obediencia de la palabra del Señor. Donde el Señor nos manda a obedecer su palabra. Como iglesia tenemos 5 propósitos que cumplir. Como iglesia necesitamos entender que debemos practicar los valores de Dios. Si no, no es cristianismo. Te engañas si eso es cristianismo. Por eso, hermanos, muchas veces dentro de la iglesia solo hay religiosos a veces. Un verdadero cristiano, una verdadera hija de Dios, un verdadero hijo de Dios, va a obedecer a su Señor y va a sentir por los demás. Y eso también el Señor te tiene que enseñar. Y si en este momento el Señor te está enseñando desde la comodidad, o sea, desde que en este momento estás en tu mejor momento, gloria al Señor que te está enseñando desde el momento que estás en tu mejor tiempo. Porque habrá momentos donde el Señor te tiene que enseñar. Como no aprendiste en tu mejor momento, entonces desde el peor momento vas a tener que aprender qué significa empatía.
Escucha una cosa, no te sientas autosuficiente, no te sientas, digo, yo no necesito de nadie, yo no necesito de nadie. Sí necesitas, sí necesitas. Yo necesito que muchos oren por mí, yo necesito que muchos intercedan a favor de mí, yo necesito que muchos peleen ante la presencia de Dios para tener su favor. Necesito de muchos. Hermano, Dios nos consuela y nosotros debemos consolar. Dice el libro de Gálatas capítulo 6:2. Gálatas 6:2 dice la palabra del Señor. Gálatas 6:2 dice la palabra: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrelleven las cargas los unos de los otros. Alguien va a necesitar tu consejo. Alguien va a necesitar tu ayuda de repente, la influencia que tú tienes. Alguien va a necesitar de repente de tu habilidad, de tu talento, de tu capacidad. Hermanos, nos necesitamos unos a otros. El cristianismo real y verdadero nos lleva a tener empatía, a sentir y querer que mi hermano le vaya bien, esté fortalecido. Yo no puedo estar alegre cuando el otro está triste. Yo no puedo sentirme feliz cuando el otro está mal. Uno tiene que aprender a tener empatía. Por eso, hermanos, muchas veces es triste que los cristianos no dice tengo que trabajar, tengo que hacer esto. Es cierto, tienes que trabajar, tienes que hacer tus cosas. ¿Y cuándo vas a visitar a tu hermano? Dime. Eso quiere decir que, hermanos, empatía es sacrificio. Empatía es, muchas veces tienes que decir, paro mis negocios y todo por causa de mi hermano. Después volveré a mi trabajo, volveré a hacer. ¿Eso se hace o no? Cuando alguien de nuestra familia, ¿qué hacemos? Es que todavía no nos consideramos familia. Porque pensamos que tu hermano en Cristo no es tu familia. Ellos son hermanos de la iglesia, pero no es mi familia. Sí es tu familia. Él es tu familia y tu familia en Cristo Jesús. Y el Señor te pedirá cuenta de tu hermano que tú no estás tomando en cuenta. Él te pedirá cuenta de ello, porque tú cuando debías estar ahí no estás. Entonces el Señor te dirá, muy bien, no supiste obedecerme, no supiste consolarlo, entonces te pediré cuentas. Y sabes, lo que siembras vas a cosechar. Por eso tenemos que tener empatía. Hermanito, no necesitas estar todo el tiempo. Date un tiempo. Acércate. Voy a visitar a mi hermana. Voy a visitar a mi hermano que está pasando por este momento. Voy un momento, me voy a sentar con él y voy a orar con mi hermano, voy a orar con mi hermana, le voy a decir a mi hermana que se agarre de mi Dios, que se fortalezca en el Señor, que se agarre de nuestro Dios y que siga adelante, que no se rinda, que no desmaye. Voy a orar un momento con ella, eso es lo que puedo hacer y esto es lo más fácil que podemos hacer. De repente usted no tiene para dar de repente económicamente, pero si usted se pone de rodillas y clama con delante de tu hermano, juntos con él, y dice, hermano, vamos a orar para que el Dios del cielo nos ayude y tenga misericordia. Eso es la consolación, la empatía que tenemos que tener los cristianos. Y a veces las circunstancias nos tienen que pasar problemas, tribulaciones para aprender, porque a la buena no aprendemos. ¿Cuántas personas están pasando los mejores momentos de su vida? Y ahí donde tú deberías decir, Dios, gracias, porque al menos yo todavía estoy bien, no tengo problemas de salud, no tengo problemas económicos, todo está bien. Debes vivir agradecido a Dios y más bien ir tú en socorro, porque por eso Dios te ha bendecido, por eso Dios te ha dado de repente el mejor privilegio que el otro, para que tú puedas ser el consolador ahí por el poder de Dios.
lastimosamente, estamos siguiendo un cristianismo antibíblico, cristianismo de casa, solo de iglesia. Y eso no es cristianismo. Por eso, hermanos, cuando Cristo venga, va a ser una sorpresa, porque muchos que están en la iglesia, muchos se quedarán, porque en realidad nunca le han conocido al Señor. Porque el Señor dice, ¿por qué me llamas, Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando? Si tú dices que le conoces, usted le va a obedecer. Usted va a practicar las cosas que el Señor ha enseñado. Déjese, hermanos, de vivir una religiosidad, porque eso podría estar demostrando que en verdad usted no ha nacido de Dios. Y si usted dice, pastor, sí, yo he nacido de Dios, entonces arrepiéntase, pídele perdón a Dios y dile, Señor, perdóname por no tener un corazón empático, por no desarrollarme en el amor, por no ser compasivo, misericordioso, por no estar con mi hermano, con mi hermana, en su tiempo de dolor, en su tiempo de aflicción y aún en su tiempo de alegría, por no estar con ellos. Perdóname, Señor, por ser una persona mezquina, ajena, alejada. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted aprenda a tener una comunión con sus hijos que el Señor ha salvado por gracia. La sangre de Jesús que derramó en la cruz del Calvario nos unió a ser una familia en Cristo Jesús, y ahora como familia usted no es uno, usted no es varios, ustedes todos, hermanos, somos uno en Cristo Jesús. Somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Por eso cuando alguien se bautiza, se hace miembro del cuerpo de Cristo, no de persona del cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza. El pastor no es la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y todos tenemos que estar unidos. Hermano, no es una obligación. Esto es demostración de tu amor a tu hermano, de tu amor a tu hermana. ¿Estás siendo un cristiano así? ¿Estás siguiendo? ¿Eres alguien que consuela, que se siente, que se duele por el otro? Si no, no estás llevando un cristianismo. Y ahí es donde muchos, hermanos, dicen, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y dice, muchos desde este momento no le seguían al Señor. Hermano, en Cristo Jesús, la palabra del Señor nos dice que debemos amarnos unos a otros. Así que dice, sobrellevar las cargas unos a los otros, dice la palabra. Hermanos, aún el mismo apóstol Pablo fue consolado. Un siervo de Dios fue consolado, hermanos, segunda de Corintios capítulo 7, 6, por Tito. Él lo dice, hermanos, porque todos necesitamos, no solo un hombre o el otro, todos, hermanos, en la iglesia, algún momento hemos de enfrentar a veces hasta dudas, a veces problemas, a veces aflicción, a veces desesperanza, a veces demasiada preocupación. Todos debemos de preocuparnos, dice capítulo 7, versículo dice 5 hasta el 7, vamos a leer, dice 7:5 de segunda a los Corintios, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de adentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Pablo dice, tenía problemas de afuera, problemas de adentro. No tenía reposo mi cuerpo, pero Dios, que consuela a los humildes, nos envió a Tito. El libro de Tito, él vino, dice, y con él fue consolado. Tito vino y consoló al apóstol Pablo. Hermanos, consolaos unos a otros. Consolaos unos a otros. Eso es cristianismo. El visitar a tu hermano, a tu hermana que está pasando por momentos difíciles, eso no es, hermano, simplemente algo que el pastor lo hace. Este es para cada
hombre y mujer que dice que conoce a Dios. La hora, el tiempo, el momento, la forma como te manifiestes, tú tienes que decidir ello. Pero que tu hermano sepa que tú estuviste con él en esos tiempos. Entonces eso demuestra que en esa iglesia hay amor, en esa iglesia se preocupan unos por otros. Eso demuestra que en verdad esa iglesia es un verdaderos seguidores de Jesús, verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, que da testimonio que aquí se aman, se cuidan, se protegen, se ayudan, comparten, saben reír juntos y saben llorar juntos. Si eso no sucede, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y no somos una iglesia de Cristo. Una iglesia de Cristo tiene como cabeza a Cristo. Y así que viviremos según las enseñanzas de la palabra de Dios. Hermanos, el Señor es nuestro consuelo. La palabra consolar en el latín significa llamado a su lado. La palabra consolar en latín significa llamar a su lado. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien va a consolar, dice, está a su lado. Amén. Eso es consolar, estar a su lado. Y de esa misma palabra procede la palabra confortar, que quiere decir, hermanos, hacernos fuerte juntamente. De la palabra, hermanos, llamado a su lado, viene la palabra confortar. Y esto es, hermano, que nos hacemos fuertes juntamente. O sea, es como decir, en el momento tú y esa persona que te necesita se harán fuertes, porque a la vez tú te consideras a ti mismo, consideras esto que está enfrentando tu hermano, tu hermana, y a la vez tú también te agarras del Señor y le dices, Señor, yo no estoy pasando lo que mi hermana, lo que mi hermano está pasando, pero ahora me doy cuenta cuán afortunado soy, cuán privilegiado soy, que Señor todavía a mí me concedes la gracia de estar bien. Te conforta, porque no solo confortas a Él, tú también te confortas y te recuerda que tú estás de repente en tu mejor momento y por ello deberías decir, Señor, gracias por darme a mí este privilegio, que yo ahora estoy consolando a mi hermano, porque mira, yo estoy en un buen momento. Gracias, Dios, conforta tu corazón y Señor, perdóname por ser ingrato, perdóname por no saber servirte. Mira, a pesar de ello, tú, Señor, me tienes con tu fuerza, Señor. Por eso, hermano, cuando uno consuela, uno considera. Cada vez que yo tenga la oportunidad de alentar, consolar, incluso cuando yo tengo que, hermanos, discipular familias y empiezo a hablar sobre algo, hermano, me conforta, porque las cosas que enseño me conforta a mí, me dice verdad. Muchas veces no estoy practicando eso, muchas veces no estoy haciendo eso, Señor, perdóname, pero por tu gracia todavía tú mantienes, Señor, mi casa, mi hogar, mi familia en bienestar. Porque puede tocarnos un día que también hemos de enfrentar tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Qué difícil, hermano, a veces estar en el lugar de la persona que sufre. Por eso, hermano, la empatía desarrolla tu amor, desarrolla tu compasión y desarrolla tu misericordia. Porque tú estás en el lugar de la otra persona. Y es mejor que lo hagamos cuando usted está en su mejor tiempo, porque cuando te toque pasar, ahí vas a aprender a la fuerza. Y algunos tienen que pasar para aprender, pero algunos ni aún así aprenden, hermano. No aprenden. Piensan que ganar dinero vale más. No, mi hermano. Aquí, en la consolación, te puedes salvar de grandes problemas.
porque no solo va a bendecir a tu hermano que has consolado, sino que tú serás bendecido. Y esa bendición no te la da el dinero, esa bendición viene del cielo. Él hará que tú tengas la bendición que tú necesitas. Hermano, la palabra de Dios es bien enfática y nos dice, hermanos, que debemos aprender a tener un corazón empático. En el libro de Hebreos también nos dice bien claro, hermanos, en el capítulo 13, versículo 16 nos dice la palabra del Señor. Ya son 40 minutos, 5 minutos más, dice 13, 16, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Ha visto, hermano? Tener empatía requiere sacrificio. Tener empatía requiere sacrificio. Si fuera porque tienes tiempo, o porque te sobra el dinero, o porque te sobra el tiempo, es cuando vas a sentir empatía, te equivocas. Sabes, incluso hasta vas a pedir permiso en tu trabajo 1 hora, 2 horas, solo para ir y estar con tu hermano en ese momento. Eso es cristianismo. Eso es verdadero discípulo de Cristo, un verdadero seguidor de Jesús. Si no, usted se está engañando. Usted solo es un religioso, una religiosa. Si usted no vive lo que dice la palabra, usted se está engañando. Porque estar en Cristo es vivir lo que Dios ha dicho. Y si hemos pecado, vamos a decir, Señor, perdónanos. Y puedo decir que este es uno de los pecados que en todas las iglesias hay. Y eso puede estar demostrando que muchos de los que dicen, entre comillas, que son miembros de una iglesia, en realidad, hermano, no son verdaderos miembros. Son miembros de cuaderno, donde se apunta su nombre, fecha y nada más. Pero no verdad, y practican la palabra del Señor. Amén. Hermano, el pastor no tiene que decir, vamos a ir a visitar a tal hermano, a tal hermana. Podríamos hacerlo, sí, pero es de cada uno nuestra responsabilidad. Si no va el pastor, no voy yo, no. Y si el pastor no va, bueno, si el pastor no va, ¿por qué yo voy a ir? No. El Señor tomará cuentas con el pastor, pero Dios también tomará cuenta contigo, porque este mismo mandamiento es para el pastor, es el mismo mandamiento para cada uno de ustedes. Hermanos, la palabra de Dios es bien firme y clara. El apóstol Pablo entendió esto. Cuando, hermanos, él estaba sufriendo porque tenía un aguijón, el Señor le dijo en su palabra, consolándole, hijo mío, Pablo, bástate de mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Entonces Pablo dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, soy fuerte, porque la fortaleza del cielo viene a mi favor. Hermanos, las aflicciones en la vida van a venir. Y hermanos, pero esas aflicciones que la vida nos da no son comparables con las que, hermanos, tendremos allá en la gloria eterna. Romanos capítulo 8, 18 dice la palabra. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice, sí, habrá aflicciones, habrá tiempos difíciles, pero nunca serán, hermanos, comparables a las glorias venideras que tendremos en Cristo Jesús. El Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero el Señor dice, yo he venido para darles paz. Hermano, este mundo nos traerá aflicción. En este mundo de repente vamos a enfrentar aflicciones. Ya han pasado muchos. Hay cosas que ya hemos enfrentado y de seguro habrá otras más
pero debemos fortalecernos, debemos ayudarnos, orar uno por otros para consolarnos, animarnos a seguir adelante. Y les digo en el amor del Señor, el Señor es nuestro consolador, porque el Espíritu Santo es nuestro consolador y ahora mora en nosotros y Él nos consuela para seguir adelante, para que no nos rindamos. Aliente su corazón, hermano. De repente no te han visitado, de repente no te han alentado, de repente no han tomado en cuenta tu necesidad. Yo te digo en nombre del Señor, agárrate del Señor, clamemos al Señor, busquemos el favor de la gracia del cielo para fortalecernos, porque así como usted está enfrentando de repente un tiempo difícil en todo el Perú y el mundo, muchos hermanos están enfrentando tiempos muy difíciles, muy complicados. Hermano, la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro capítulo 4:1, Primera de Pedro 4:1 dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 4:1 dice la palabra del Señor. Bien claro, mira lo que dice la palabra de nuestro buen Dios. Dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dice, vosotros también, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Antes que nosotros podamos ver nuestro sufrimiento, nuestro Salvador Jesucristo sufrió la cruz del Calvario, sufrió los clavos, el vituperio, la deshonra, hermanos, el maltrato por causa de nosotros, para darnos vida, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Nuestro Consolador sabe qué es sufrir, qué es ser odiado por la gente, qué es ser escupido por la gente, qué es menospreciado, qué es ser infamado, como dice, que alguien dé falso testimonio de ti. El Señor Jesús todo eso supo, hermanos, todo aprendió para dejarnos ejemplo, y como dice en este mismo libro de Pedro, porque Él sabe, hermanos, qué está diciendo. Mira, 2:21, y con esto terminamos, dice la palabra, 2:21, dice la palabra, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hermano, hermana, Dios quiere enseñarnos empatía, la cual desarrolla el amor, la misericordia, la compasión. ¿Cómo está su empatía? ¿Cómo está su ministerio de consolación? Si usted está dejando, usted no está practicando esto, yo le digo en nombre de Jesús, arrepiéntase. Porque si no, usted va a tener que aprender a las malas. Y si usted no aprende esto y usted no practica esto, puede ser una evidencia que nunca le has conocido al Señor y solamente eres un religioso, una religiosa. Si Dios te ha hablado, si Dios hoy ha hecho ver que usted no tiene amor por sus hermanos, no tiene compasión por nadie, usted no le interesa lo que sucede, a usted no se le ve cuando el hermano sufre o la hermana sufre, usted no está ahí porque usted dice, a mí no me gusta estar ahí. ¿Y quién te ha dicho que se va porque te gusta? ¿Quién va a un cementerio porque le gusta? ¿Quién va a un velorio porque le gusta? ¿Quién va al hospital porque le gusta? A nadie le gusta. Vamos para poder consolar, para poder orar, para pedir misericordia de Dios. Dios te ama y hoy nos enseña a ti y a mí a que seamos consoladores. Consuela con la misma consolación que Dios te ha dado. Empatía es otra de las cosas que hacen las circunstancias. Dios tiene que prepararnos para poder sentir, para estar en el lugar del otro. A veces, como no nos pasa, decimos, bueno, pero cuando te pasa, ahí entenderás. Y muchas veces uno cosecha lo que uno ha sembrado. Hermano, un verdadero cristianismo es
tiene el ministerio de la consolación. Consolaos unos a otros, dice una escritura. Si Él te ha hablado, dóblate de rodillas y dile: Señor, perdóname, yo sí te conozco, yo sí he creído en ti, yo ya me he arrepentido, pero ahora, Señor, voy a practicar esto. No lo sabía de repente, o de repente había dejado de hacerlo, te pido perdón, Señor. Pero si a ti ni te va ni te viene, no te interesa lo que Dios ha dicho, usted va a seguir viviendo así, como dice, sin nada de esto, entonces usted está demostrando que no ha confiado en Jesús, que Él no es su maestro, que usted no es su discípulo, que usted no ha nacido. Por los que han nacido de Dios, van a practicar la palabra de Dios. Y uno de nuestros ministerios que todos debemos tener es el ministerio de la consolación. Que Dios haya obrado en tu vida. Al que tiene oídos para oír, oiga. Oremos, por favor. Amado Dios y Padre, te doy gracias por tu palabra. Perdónanos, Padre. En verdad, muchas veces no sabemos consolar, Señor. Muchas veces, Padre, no sabemos sentir lo que el otro siente. Muchas veces no nos ponemos en el lugar del otro, Señor. Muchas veces estamos más preocupados en nosotros mismos y nos olvidamos, Padre. Te pedimos perdón y perdona a tu iglesia, Padre, porque sé, Señor, que esto es uno de los pecados que está en tu iglesia. Perdona, Padre, para que todos tengamos empatía y con ello demostremos que en verdad te conocemos, que en verdad hemos nacido de nuevo y que ahora, Señor, el amor tuyo está en nosotros. Tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Tu palabra, Señor, haga lo que tú quieres, Señor. Tú, Señor, mandas tu palabra con propósito y que dé fruto según el propósito por el cual, Señor, tú lo has enviado. Gracias, Padre. Tú nos corriges, nos enseñas tu palabra. Hágase tu voluntad. Agradecido en el nombre de Jesús. Amén.